Vaya al capítulo 7. Segunda Crónica 7. Versículo 11 hasta el 14. ¿Ya lo tienen? Segunda Crónica 7, 11. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así. Segunda Crónica 7, 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Aleluya. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias Padre. Gracias porque eres bueno, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. En esta hora, Padre Santo, yo te suplico, mi Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada vida, en cada mente, en cada corazón que escucha tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra corra con libertad, Señor. Que esta palabra se abra paso en la mente, en el corazón, Señor. Que se abra paso en medio del orgullo, en medio del ego, Señor. Se abra paso, mi Dios de gloria. Y que haga una obra poderosa en la vida de aquel que la escucha, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te suplico, Padre, que tomes control de los aires, Señor, de las potestades, de las huestes de maldad, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos permita, Señor, predicar con libertad, Señor Santo, que disipa todo obstáculo en la mente y en el corazón. Disipa todo estorbo, Padre, en el nombre de Jesús. Y alumbra el entendimiento, Señor. Destapa los oídos espirituales, mi Señor, en el nombre de Jesús. Que tu gracia descienda, Señor. Y que tome control de esa vida, de esa mente, de ese corazón necesitado, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Que esta palabra rompa cadenas, Señor, que esta palabra libere a los cautivos, Padre, que esta palabra, Señor, ministre la vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno. Gracias por tu fidelidad, Señor. Toma el control total, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pueden tomar su asiento, alabando el nombre maravilloso de nuestro Dios. Todo estaba muy bonito. Todo estaba muy hermoso. ¿Por qué todo estaba muy hermoso? Porque Salomón había terminado la casa del Señor. Observe ahí el versículo 11. Salomón había terminado la casa del Señor y había terminado su casa también. Y todo lo que se había propuesto hacer en la casa de Dios y en su propia casa fue prosperado. Fue bendecido. Entonces, cuando Salomón estaba más contento, cuando Salomón se sentía más bendecido, entonces llega la palabra de Dios a Salomón. Pero la palabra de Dios llega a Salomón porque Dios mira una necesidad. Dios mira una necesidad en Salomón y mira una necesidad en el pueblo. Afortunadamente, hermanos, tenemos a Dios que Él mira lo que nosotros no miramos. El Señor mira lo que tú piensas que nadie está mirando. Y como Él sabe todo
lo que hay en tu vida, en tu mente, en tu corazón, lo que no le dices a nadie. Él conoce aún las intenciones del corazón. Todavía no haces las cosas, apenas estás planeándolo, apenas estás pensando. Si me preguntan esto, ¿qué voy a decir? Estás planeando qué es lo que vas a contestar y Dios ya sabe lo que tú vas a decir. Y como ya lo sabe todo, entonces envía palabra a Salomón. Y la palabra es ¿por qué? Porque miraba en el pueblo la necesidad de dos cosas: perdón y sanidad. Dios miraba en el pueblo la necesidad de que fuese perdonado y después de ser perdonado, de que fuese sano, de que fuese restaurado. Eso era lo que Dios miraba, y por eso le habla a Salomón, y ahí llega usted al versículo 12, y dice: y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, mire, Salomón estaba orando. Salomón estaba orando. Y a lo mejor Salomón pensaba que Dios no estaba oyendo. Porque a veces pedimos y pedimos y pedimos, y porque no llega la respuesta, pensamos que a lo mejor Dios no nos oye. Nuestro Dios, hermanos, no es sordo. Nuestro Dios no es sordo. Nuestro Dios no ignora. Nuestro Dios, decíamos, sabe aún las intenciones. Antes de que sucedan las cosas ya las sabe. Entonces, antes de que se lo pidieras, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Y Dios está atento al clamor. Pero llega un momento en el que Dios responde, pero se tiene que esperar al momento oportuno, al momento propicio, cuando Dios va a responder. Aleluya. Y quizá cuando Salomón se había olvidado hasta de lo que le había dicho a Dios, Dios le habla a Salomón cuando Salomón estaba más contento porque había terminado la casa de Dios, aquella casa que había preparado el rey David y que Dios no le había permitido terminarla, ni siquiera empezarla, solamente recoger los materiales. Ahora Salomón la había terminado y había terminado también el palacio del rey, y entonces Dios le habla a Salomón y le dice, se le aparece, dice ahí, y le dice: yo he oído tu oración. Aleluya. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Solamente le estaba confirmando lo que Dios ya le había prometido a David. Porque David quería construirle casa a Dios. Y David reunió todo lo necesario, pero Dios no se lo permitió. Dios le dijo: ¿sabes qué? No, tu mano está manchada de sangre, le dijo, porque era un hombre de guerra. Dios no acusa a David de haber asesinado. Simplemente que, porque sus manos estaban manchadas de sangre, le dijo: ¿sabes qué? Tu hijo va a hacer eso. Y cuando llegamos aquí, hermano, ya está todo terminado. Entonces le dije: ¿sabes qué? Yo ya oí tu oración. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Versículo 13. Aquí quiero que observemos el versículo 13. ¿Sabe por qué vamos a observar el versículo 13? Porque a veces nosotros, todo lo malo que nos pasa, le echamos la culpa al diablo. Y tenga cuidado, porque puede decirle diablo a Dios. Sí. Todos le echamos la culpa al diablo. Mire, dice aquí: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Mire, ¿quién lo iba a hacer? Dios. O sea que Dios también a veces cierra los cielos para que no haya lluvia. Es Dios el que lo hace. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra.
Dios también envía la langosta para que consuma la tierra. O si enviare pestilencia a mi pueblo, Dios también envía pestilencia al pueblo. ¿Usted ve lo que está diciendo? Dios le está diciendo a Salomón. Dios la envía. Si esto le sucede, dice, no es tiempo de empezar a quejarse. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Mire, a veces, de manera atinada, entendemos que Dios es el que nos tiene ahí. Y a veces lo confesamos, decimos, es que Dios me tiene así. Y vamos por buen camino cuando entendemos que nuestra situación, por difícil que sea, Dios nos tiene así. ¿Sabe cuál es el problema? La actitud que tomamos frente a la situación. Porque aquí dice que Dios envía eso. Ahora, ¿Dios podría enviar una enfermedad? Sí, sí podría. Y si Dios enviara una enfermedad, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? No, pues quedarme en la cama, hermano, hasta que me pase. No, aquí dice que no. Mire, observe lo que dice aquí. Que si Dios envía esto, lo primero que tiene que hacer el pueblo es humillarse. Dice aquí, mire, si se humillare mi pueblo, o sea, si sobre mí viene algo, hermano, yo no puedo quedarme diciendo, ay, pues, Señor, pues así me tienes. ¿Hasta cuándo? Ay, hasta que tú digas, Señor, hasta que tú quieras. Aquí dice que el primer paso es humillarse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Segundo, y oraren. Tercero, y buscaren mi rostro. Y después se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, y solo hasta entonces, es un proceso. Es un proceso. Entonces, son cuatro cosas que tiene que hacer el creyente para que Dios perdone. Mira, así dice aquí, ¿verdad? Y perdonaré. O sea, para que Dios perdone y para que Dios sane. Muchos se quedan con el perdón, pero no llega a la sanidad. Ahora, aquí no está hablando de sanidad física. Cuando la persona es perdonada, empieza el proceso de sanidad, de restauración. Tiene que ser restaurada en su interior. Así que dice aquí que tiene que hacer cuatro cosas. 1, tiene que humillarse. 2, tiene que orar. 3, tiene que buscar a Dios. Y 4, convertirse de sus malos caminos. Si se humillare mi pueblo, recuerda, hermano, este trato de Dios es sola y exclusivamente de Dios con su pueblo. Aquellos que se dicen cristianos, este es el trato de Dios con ellos. Así que puede ser que alguien sea creyente y que esté en pecado. Puede ser que esté en pecado. También tiene posibilidad, también tiene oportunidad, pero tiene que seguir los pasos que Dios le dijo a Salomón. Ahora, si hay algún creyente que está en pecado, le traigo malas noticias. Si hay creyentes en pecado, hay malas noticias. Dice Dios que Él cierra los cielos para que no haya lluvia. Dice Dios que va a mandar la langosta que consuma la tierra. Y dice Dios que va a enviar pestilencia también al pueblo.
Así que el creyente que vive en pecado, el creyente que no se quiere volver a Dios, está bajo el riesgo de que vengan plagas sobre sus vidas, sobre su familia. De acuerdo a lo que Dios le está diciendo a Salomón aquí. Así que, primero, deben de humillarse. ¿Qué es humillar? Humillar es inclinar o doblar una parte del cuerpo como nuestra cabeza o las rodillas, especialmente enseñar de sumisión y acatamiento. Es también, dice, abatir el orgullo y altivez de alguien. Es herir el amor propio o la dignidad de alguien. Eso es humillar. O sea que cuando el creyente se humilla delante de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que herir su amor propio, su dignidad, todo tiene que dejarlo en el piso. Eso es humillarse. Muchos piensan que humillarse es de, no, es que yo soy el peor de todos, es que yo... Y piensan que se están humillando. No, es que yo soy el más vil, el más... Aquí dice que, por ejemplo, si usted tiene problemas con una persona, alguien se tiene que humillar. Alguien. Y ese que se va a humillar, ese va a aparecer delante de la gente como que perdió, como que le ganaron, como que fue débil. Lo van a señalar y van a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque humillarse es, dice, abatir el orgullo, la altivez, herir el amor propio o la dignidad. Eso es humillarse. O sea, la palabra humillarse o humildad la hemos barateado mucho, la hemos dejado muy barata. Sí, nomás inclinan la cabeza y ya dicen, no, ese varón es bien humilde. Pero si lo vieran cuando está en la casa con la esposa, ¿verdad? Entonces, lo contrario a la humildad es arrogancia, soberbia. El que no es humilde es arrogante y es soberbio. ¿Qué es arrogancia y soberbia? Por ejemplo, es cuando usted quiere hacer las cosas siempre a su manera. Usted piensa que busca a Dios a su manera. Usted piensa que obedece a Dios a su manera. Eso se llama arrogancia. ¿Por qué? Yo no tengo que buscar a Dios a mi manera. Yo no tengo que orar a mi manera. Yo no tengo que obedecer a mi manera, sino a la manera que dice Dios, aunque a mí no me guste. No tiene que gustarme y no tengo que estar de acuerdo con Dios. Solamente tengo que obedecer. Eso es humildad. Si Dios me manda a humillarme e ir a pedir perdón y confesar lo que hice e inclusive lo que no hice, eso es humildad. Si el hermano piensa que yo lo ofendí, tengo que decir, hermano, perdóneme porque lo ofendí. Aunque dentro de usted diga, pero si yo no le hice nada. Pero si piensa que lo ofendió, vaya y dígale, perdóneme porque lo ofendí. El arrogante dice, hermano, perdóneme si es que lo he ofendido. Eso se llama arrogancia. Diga, es que sí lo ofendí. Porque quedamos en que usted va, ¿qué va a hacer? Dice que va a herir el amor propio o la dignidad de usted mismo. Su amor propio y su dignidad tiene que ser herida. Dentro de usted dice, yo no le hice nada.
pero la persona piensa que sí lo hizo. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Perdóneme por lo que hice. Y yo sé, hermano, que el yo va a estar diciendo, pero es que si no lo hice, si yo no fui. Pero la persona piensa que sí. Entonces, humildad es decirle, sí, perdóneme por lo que hice. Perdóneme por lo que hice. Y en su mente va a estar, no, pero no lo hice. Pero yo no fui. Es que no fui yo. Pero si la persona lo piensa, entonces hiera su dignidad. Humíllese. Y diga, tiene razón, hermano, perdóneme por lo que yo hice. Eso es humillarse. Entonces, las cosas no tienen que ser hechas como usted dice. Porque si las cosas las quiere como usted dice, eso se llama arrogancia. Eso es altivez. Eso es orgullo. O pensar, hermano, que cuando está en el problema usted tiene todo bajo control. No, no se preocupe, hermano, este problema ya está. Eso se llama arrogancia. El creyente tiene que traer a Dios todos sus problemas. Todo, hermano, por mínimo que sea. Por mínimo que sea. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Cómo quieres que me mueva, Señor? ¿Cómo quieres? Todo, hermano. Si vamos a cambiar los días de culto, hay que orar, Señor, ¿cómo ves? Cambiamos los días de culto. Recuerda, este es el negocio de Dios. Amén. Sí. Así que, dice, si se humillare mi pueblo, ese es el primer paso. Apenas estamos empezando, hermano. Apenas es el primer paso. Si se humillare mi pueblo, si quiere las bendiciones de Dios, si quiere el perdón de Dios o si quiere la sanidad de Dios, recuerde, usted si quiere se puede quedar con el puro perdón. Pero aquí habla de perdón y habla de sanidad. Y cuando llega el perdón y llega la sanidad, entonces sucede lo contrario del versículo 13. Se le abren los cielos. Se le abren los cielos. Y en lugar de mandar la langosta que consuma la tierra, Dios le restaura, Dios le devuelve lo que le destruyó el pulgón, el rebotón y el saltón. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hay quienes no son bendecidos porque se quedan con el perdón. Es que ya me perdonó el Señor. Pero como no quiere seguir los pasos que empieza con humillarse, todo empieza con humillarse. Todo empieza con humillarse. Así que, primero, las cosas no tienen que ser como usted dice o como usted quiere, de la manera que usted piensa. El creyente tiene que quitarse esa frase. Es que yo creo, es que yo pienso. Eso no es un lenguaje de creyente. Ese no es un lenguaje de creyente. Es que yo creo, hermano. En el momento que usted dice yo creo, en el momento que usted dice yo pienso, hace a un lado lo que dice la Biblia. Y me va a decir lo que usted quiere. No lo que Dios quiere, lo que usted quiere. Por eso el creyente no tiene que decir, es que yo pienso, hermano, es que yo creo. Yo creo, hermano, que esto debería ser así. Yo creo, hermano, que es que yo pienso que el Señor no nos va a hacer daño. Eso es lo que usted piensa. Pero a un lado de lo que usted piensa, vamos a ver lo que Dios dice. Y se dará cuenta que lo que Dios dice es totalmente diferente a lo que usted piensa y a lo que usted cree. Pero se necesita humildad para reconocerlo y reconocer que las cosas no son como usted cree, no son como usted piensa, no son como usted quiere. Es como Dios quiere. Pero ¿para qué tengo que humillarme? Porque Dios así lo quiere.
Dios sí lo quiere, hermano. Y si Dios sí lo quiere, así tengo que hacerlo. Aunque no me guste y aunque no esté de acuerdo. Así que el creyente no puede pensar que todo tiene bajo control. Porque ni cuando las cosas van bien, usted las tiene controladas, ni cuando las cosas van mal, se le salieron del control. Sino todo lo contrario. Así que si usted cree que tiene el control, hermano, porque las cosas van bien, espérese. Eso pasa porque somos ignorantes de lo que dice la palabra de Dios. Y mire que la palabra ignorante la estoy aplicando no como que alguien no sabe, sino como que alguien sabe, pero como dice la Biblia, al que ignora, que ignore. Entonces, para mí el ignorante es el que sí sabe, pero no quiere hacer las cosas. Las está ignorando. ¿Verdad? Así que, si alguien ignora a otra persona, ¿qué es? Es un ignorante. Es un ignorante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la está ignorando. Y si alguien pretende ignorar lo que Dios dice, es un ignorante. ¿Por qué? Porque ignora, sino que sí lo sabe, pero no quiere hacer como Dios dice. No quiere hacer como Dios dice. Así que las cosas no tienen que hacer ni como nosotros pensamos, ni como nosotros creemos, ni tampoco debemos de caer en el exceso de confianza, de creer de que todo está bajo control. Es que como tienes un buen trabajito, es que como hay muchas horas de trabajo, es que como el cheque te está saliendo cargadito, ¿verdad? Entonces piensas que todo está bajo control. Oh, no, con este cheque pago la renta fácil, con este cheque no. ¿Sabe, hermano? A mí cuando me dicen que van a bajar las horas, yo me alegro. Sí. Yo sí. Lo siento por lo que trabajan de más. Por ello lo siento, pero cuando me dicen que no vamos a hacer 8 horas, oh, está bueno. Sí. En el trabajo hay quienes me tildan de loco, hermano. Porque yo les digo, hey, feliz lunes. ¿Feliz lunes? Dice. Porque ellos quieren que uno diga feliz viernes, que es el último día. Y yo les digo, hey, feliz martes. Feliz martes. O si no les digo, hey, finalmente es lunes, les digo. ¿Finalmente es lunes? Sí. Porque ellos esperan que diga, finalmente es viernes, que ya se acabó la semana de trabajo. ¿Ve? Y sí, me tildan de loco. Dice, no, dice, tú estás, así me dicen. Sí, hermano. Pero una cosa estoy seguro, cuando yo no esté, me van a recordar. Sí, se van a acordar. Van a recordar todo lo que yo les decía. Sí. Así que, hermano, las cosas tienen que ser como Dios dice y es Dios el que tiene el control. Así es, amén. Cuando aprendemos que es Dios el que tiene el control, hermano, no se preocupa si hay trabajo o no hay trabajo. No se preocupa. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control. Y se necesita humildad para entenderlo. Cuando no hay humildad, agarras el cheque y sabes de que te salió corto el cheque y empiezas a decir, híjole, ay no, yo necesito trabajar más horas. Necesitas humildad para entender que no eres tú el que tiene el control. No eres tú el que tiene el control. No soy yo el que tengo el control. Porque así Dios puede hacer que el cheque cortito me alcance, como puede ser que con tantas horas trabajadas no me alcance. Así que el primer paso es humillarse. Reconoce que quien tiene el control es Dios. Es que mi marido no se convierte. Espérate, Dios tiene el control. Tú cumple, trátalo bien, atiéndelo bien, dale su comida calientita. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control. Haz las cosas bien.
Sí, trata bien a tu supervisor, trata bien a tus compañeros de trabajo, por muy malos que sean, trátalos bien. Sí, ¿por qué? Porque Dios tiene el control. Cuando tú los tratas mal, tú quieres controlar las cosas. Y eso se llama arrogancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita humildad para entender que es Dios el que tiene el control. Así que a veces tratamos de resolver los problemas a nuestra manera. Y hay quienes lo que hacen es simplemente ignoran, pero no ignoran el problema, hermano, ignoran a Dios cuando están en el problema. Ignoran a Dios cuando están en el problema. Si cuando estás en el problema, hermano, es cuando más necesitas a Dios, ¿no te acuerdas de Dios? Hay muchos creyentes que dicen, ay hermano, ore por mí porque estoy en problemas, ore por mí porque tengo un hijo enfermo, ore por mí porque mi hijo no tiene trabajo, ore por mí. Sería bueno que le dijera, hermano, voy a orar por usted el lunes, mire, véngase porque hay oración. El que tiene problemas no tiene que decir nada, solamente ore por mí, tiene que estar allí orando también. Dios habla con Salomón, pero Salomón había estado orando. Y entonces Dios le habla acerca de la necesidad que hay en el pueblo y le dice, ¿sabes qué? La solución empieza por humillarse. Porque si no, hermano, las circunstancias te van a derribar. Si el creyente no entiende, no tiene la humildad para entender, primero, que las cosas no son a tu manera, sino como Dios dice, que el control lo tiene Dios, no tú. Por eso el creyente no tiene que estar peleando con nadie, hermano. Cuando tú peleas con alguien, cuando tú estás luchando, cuando tú estás tratando de que se te haga justicia, entonces tú estás diciendo que tú tienes el control. Y entonces Dios se hace a un lado. Dios no pelea por ti. Dios no pelea por ti. Cuando el creyente pelea, Dios no pelea por él. Dios se hace a un lado. Cuando el creyente se humilla y dice, ya no voy a hacer nada. Recuerda, hermano, yo no sé hasta cuándo vamos a aprender que Dios nos manda tratar bien hasta nuestros enemigos. Dios nos manda. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Pero por qué le voy a dar de comer si es mi enemigo? Sí, porque es Dios el que tiene el control. No eres tú, es Dios. Si tuviera sed, que se muera de sed. No, dale de beber. Dale. ¿Por qué? Porque es Dios el que tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe lo que va a hacer. Entonces, para que Dios perdone y sane, es necesario que empecemos por humillarnos y entender que Dios, a pesar de las peores circunstancias, Dios está teniendo cuidado. Dios está encargando. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, aunque no parezca, aunque las cosas parezcan ir peor, Dios está teniendo cuidado. Dios es el que se encarga, hermano. Así que dice, si se humillara mi pueblo, ¿y después qué haría? Y si mi pueblo ora, y si mi pueblo ora también, si se humillara mi pueblo, versículo 14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Se da cuenta que no basta con humillarse? Hay que buscar a Dios también. Hay que acercarse a Dios. Hay que platicar con Dios también. No es solamente de que, ay hermano, estoy enfermo, ore por mí, por favor. Cuando le digan, hermano, ore por mí, por favor, dígale, ¿a qué horas paso el lunes por usted? Los lunes tenemos oración a las 7. ¿A qué horas quiere que pase por usted? Ahí se dará cuenta, hermano, si la persona
¿Es humilde o es arrogante? Si es humilde, le va a decir, oh sí, mire, pase por mí unos 15 minutitos antes. Pero si es arrogante, le va a decir, no, es que yo ese día no tengo tiempo. Pero está diciendo que necesita oración. Hermano, si sus hijos necesitan una medicina, ¿acaso no corre a la tienda a comprarlo? Sí, y aunque sea medianoche, usted corre. ¿Por qué? Porque lo necesita. Si su hijo se pone malo, se enferma a medianoche, usted lo lleva a emergencia rápido, porque se necesita. Y si usted está pidiendo oración, porque la necesita, entonces usted tiene que estar orando también. Porque aquí no dice, mire, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y pidiera oración, ¿verdad que no dice así? Es la persona la que tiene que orar. Es la persona, al menos que esté incapacitada. De lo contrario, yo voy a orar por ella, pero ¿sabe qué? Véngase el lunes porque aquí tenemos oración. Véngase. Y orare. ¿Qué pasa con la oración? Mire, esto es lo que no entendemos. Cuando usted ora, usted habrá una comunión con Dios en el momento en que usted ora. La comunión con Dios produce que usted tenga una relación con Dios. La oración produce que usted tenga comunión con Dios, y la comunión con Dios se va haciendo frecuente y se forma una relación con Dios. Y cuando usted forma una relación con Dios, entonces entra en una intimidad con Dios. Muchos quieren entrar a la intimidad con Dios con 5 minutos de oración, hermano. Y en la primera oración ya quieren entrar. No, hermano, este es un proceso. Sí, la constancia hace que usted entre al lugar santísimo. Sí, señor. Es la constancia lo que hace esto. Entonces, cuando usted ora, usted tiene comunión con Dios. Y usted va teniendo comunión con Dios y forma una relación con Dios. En el momento que forma una relación con Dios, usted ya puede entrar a la intimidad con Dios. Hermano, si alguien toca la puerta de su casa y es un desconocido, ¿usted lo deja que entre a la intimidad de su casa? Y queremos que... Mire, somos unos desconocidos para Dios porque no oramos. El que no ora es un desconocido para Dios. Hay creyentes que se conforman con ir al culto nada más, pero no oran. Entonces eres un desconocido. Para que Dios te conozca tienes que tener una comunión, formar una relación con Dios, y entonces Dios te permite entrar a la intimidad del lugar santísimo. Muchos quieren entrar, que la gloria de Dios se derrame, pero no quieren orar. Esto es constancia, hermano. Es un proceso. Es un proceso. Pero cuando la persona le ha fallado a Dios, tiene que empezar por humillarse. Sí. Tiene que empezar por decir, Señor, yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Porque si yo trato de ocultar lo que hice, eso se llama arrogancia. Arrogancia. Y recuerde que humillarse, ¿qué dijimos que era? Ya se le olvidó. Es abatir el orgullo y la altivez, es herir el amor propio o la dignidad. Entonces, cuando yo digo lo bajo que caí, entonces estoy hiriendo mi dignidad. Eso es humillarse. Eso es humillarse. Si yo trato de ocultar lo que hice, entonces yo no me estoy humillando. Eso se llama arrogancia.
y así me presento delante de Dios. Entonces lo primero es humillarse. Recuerde que después de que se ha fallado, entonces se necesita ser restaurado. Después del perdón necesita sanidad. Se necesita la sanidad. Aquí dice que sanaría después del perdón. Sanaría, pero esto es un proceso en el cual empieza con la humillación de la persona, del creyente en este caso. Porque hermano, esta predicación y esta Segunda Crónica 7, esto es para el creyente. Esto no es para que usted se lo aplique al que no quiere nada con Dios, porque aquí lo dice bien claro. Si se humillare mi pueblo, dice. Esto es para el pueblo de Dios. No es para el creyente, no es para el no creyente. Es para el creyente solamente. Si se humillare mi pueblo, tiene que empezar por humillarse. Y entonces dice, y oraren. ¿Sabe, hermano? Le voy a leer lo que dice Segunda Crónica 7:14 en la versión internacional. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Así dice, es la versión internacional, la nueva versión internacional. Así dice. Así es que vayan al libro de los Salmos, luego vamos a regresar para acá, no pierda esta escritura. Libro de los Salmos, y vaya al capítulo 34. Salmo 34. Y vaya al versículo 12. Salmo 34, 12. Dice así. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mire esto. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva solamente a los contritos de espíritu. Al que llega ante Dios humillado, pero que lo busca para orar, para platicar. Eso dice la escritura. Dice, versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire, a veces sentimos como que Dios no nos oye, pero ¿sabe qué? Siga orando. Siga orando. ¿Por qué? Porque Dios está atento al clamor. Aunque parezca que nadie lo escuchó, Dios está atento al clamor. Así que cuando usted trae las cargas delante de Dios, cuando usted trae sus aflicciones, aquí dice que Dios lo librará de todas ellas. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea, no importa cuál es la aflicción. Algo seguro es que tarde o temprano Dios te librará de esa aflicción. Pero tienes que estar orando.
Así es, Señor. Eso es lo que le dijeron a Salomón. ¿Sabe qué? Dile al pueblo que se humille y que ore. Y que además, ¿qué? Busque mi rostro. Desafortunadamente, hermanos, conforme la venida del Señor se acerca, la fe de muchos se está enfriando. Y muchos ya no están buscando a Dios. Muchos se están conformando. Muchos decidieron ya quedarse en sus casas, leer la Biblia en sus casas, orar en sus casas y hacer las cosas a su manera. Esa es la manera del ser humano, no es la manera de Dios. Porque desde la antigüedad Dios se preparó un lugar de reunión donde el pueblo se reuniera con Dios. Estamos viendo a Salomón, que acababa de terminar el templo, porque Dios quería tener un lugar donde se reuniera con Dios, que el pueblo se reuniera con Él. Pero hoy en día estamos más preocupados por la prosperidad material que por buscar a Dios. Estamos más preocupados cómo vamos a salir en el día a día, cómo vamos a salir pagando nuestras cuentas. Estamos más preocupados por eso que por buscar a Dios. Y para que haya sanidad después del perdón, es necesario, le dijo Dios a Salomón, humillarse, orar. Y le dijo, y que busquen mi rostro. Y que busquen. ¿Cómo deberíamos de buscar el rostro de Dios? Nunca se ha visto la necesidad de tener a la mano algo y usted dice, aquí lo puse, y empieza a buscarlo. A veces, hermano, cuando nosotros estábamos llenando las aplicaciones para migración, era cuando fui a buscar todos los documentos y cuando no los encontraba. ¿Cómo no? Sí, hasta el acta de matrimonio no lo encontramos. El acta de nacimiento no lo encontramos. ¿Cómo no? Si aquí tenemos todos los documentos importantes, aquí los teníamos. Y en ese momento, uno saca cajones, tira todos los cajones, uno agarra papeles, los tira y hace un tiradero de todo, porque anda buscando, preocupado. Así tiene que buscar a Dios. Así. Busca ahí en su interior y empieza a hacer un tiradero de todo, hermano. Tire eso que le está estorbando para acercarse a Dios. Sí, tiene que tirar y dice, esto no es lo que ando buscando, esto no me sirve porque no es lo que ando buscando. Así tenemos que estar preocupados, desesperados por buscar a Dios. Porque le dijo, tienen que buscar mi rostro, tienen que buscar mi rostro. ¿A quién están preocupados, hermano? Porque no es que tengo que sacar una carrera y porque ya quiero dejar de trabajar en fábricas y lo cual es bueno, hermano. Es bueno eso. No es que sea malo. Lo que pasa es que estamos más preocupados en eso que en buscar a Dios. El creyente debería ser honesto y entender que los días apremian, hermano. Estamos llegando a los tiempos finales. El creyente no se puede confiar. Muchos, cuando Cristo venga, habrán sido perdonados, pero no habrán sido sanados. ¿Puede ser posible? Sí. La sanidad, hermano, es para que disfrutes los beneficios del perdón. Pero muchos, Dios los perdona y siguen enfermos. ¿Sí? Mira, si Dios te perdonó de algo que tú hiciste en el pasado y tú te sigues acordando, tú sigues enfermo. ¿Sí? Dios ya te perdonó, ya eres libre de eso, no eres culpable, ya no eres culpable, serás salvo. Pero no disfrutas de la paz que Dios da.
No disfrutas de los beneficios del perdón. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que humillarte, tienes que orar, es necesario que ores. ¿Cuánta razón tenía Pablo de oren sin cesar? Jesús dijo que teníamos que orar como mínimo 1 hora. No han podido orar ni siquiera 1 hora. O sea, les digo, ¿saben qué? El límite es 1 hora. Ni siquiera 1 hora. Y vemos a los discípulos yendo constantemente a la oración. Vemos a Jesús orando también. Así que, hermanos, Dios le dice a Salomón que el pueblo tiene que humillarse, tiene que orar y tiene que buscar el rostro de Dios. Y que además de eso, ¿qué más le dice? Ahí está en el versículo 14. Y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, no basta con pedir perdón, no basta con orar, no basta con humillarse. Hay que hacer un cambio en nuestra vida. Hay que hacer un cambio en la mente, en el pensamiento, para que no seamos libres pensando como esclavos. Porque el pueblo de Israel no disfrutaba de su camino por el desierto. No lo disfrutaba, porque seguía pensando como esclavo. Era para que dijeran, qué maravilloso es Dios. Mira, la sandalia no se nos está desgastando. Ya llevamos 10 años en el desierto y con la misma sandalia andamos. La misma ropa tenemos, no se nos ha desgastado todavía. Y era para que disfrutaran de lo que Dios iba haciendo. Dios iba haciendo milagros en todos en el desierto. ¿Usted se imagina? No tenían hilares, hermano, para crearse la ropa. La ropa de los niños, ¿qué pasaba con esa ropa? Hermano, yo creo que la ropa iba creciendo con los niños. Fueron 40 años, hermano. 40 años en el desierto. Y se perdieron eso porque traían la mente de esclavo. La mente quejumbrosa. Ay, es que esto, cómo nos martirizan, cómo nos golpean, cómo nos hacen trabajar y no recibimos nada a cambio y recibimos largas jornadas y nos dan latigazos y se la pasaban quejándose. Pero allá tenían razón de quejarse. Y cuando Dios los libera, deberían ir contentos porque ya eran libres. Ya no iban a trabajar todos los días. Ya no iban a recibir latigazos. Ya no iban a recibir insultos. Ya no iban a recibir nada de eso, hermano. Y siguen quejándose. Así que hay que convertirse. Hay que convertirse, hermano. Para que un león se convierta en perro, el león debe perder la melena. Sí. Debe de perder el rugido. Debe de empezar a ladrar. Tiene que perder hasta el olor a león, tiene que perder. Sí, hermano. Tiene que perder el olor a esclavo, hermano. Ya no tiene que oler a esclavo. Tiene que oler a libre. A libre. Eso es ser sano. Eso es ser sano. Así que dice, pero para eso hay que convertirse, hay que cambiar, hay que ser diferente. Ya no puedo seguir pensando como antes. Ya no, hermano. Cambie su forma de pensar. Cuando ore, dígale al Señor, Señor, cambia mis pensamientos. No solo lleva a los cautivos a la obediencia, sino que cámbialos. Tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. ¿Cómo piensa Dios, hermano? Dios piensa en grande, recuerde. Sus pensamientos de Dios son grandes. Son grandes. Así es que hay que convertirse. Hay que convertirse. Hay que
cambiar su conducta. Decíamos que la versión, la nueva versión internacional dice, y me busca y abandona su mala conducta. Eso es lo que dice. Eso es convertirse. Abandonar su conducta. Abandonar lo que hacía, abandonar cómo pensaba, cómo actuaba, cómo se exaltaba. Ese temperamento fuerte, tiene que abandonarlo. Tiene que abandonarlo. Porque entonces no hay humildad. Entonces empezamos mal, porque el principio es humillarse. Así que tiene que empezar por humillarse. Y para humillarse, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si te forza a ir con él 1 milla, ve con él 2. Y esto no lo hace solamente por tu enemigo, lo hace por ti. Dios lo dice por mí. Porque cuando yo hago lo que no quiero hacer, entonces yo me obligo a humillarme. Usted se imagina, hermano, lo que yo sentiría, que la gente me vea que llevo la carga de mi enemigo. ¿Se imagina qué pensaría la gente? Alguien que habla mal de mí en el trabajo. Alguien que no me ayuda en el trabajo. Alguien que me pone mal con el supervisor en el trabajo. Y yo llego y le digo, mira, te traje este lonche, te traje esta comida. ¿Se imagina qué pensaría la gente? No es menso. Sí, qué menso, mira cómo es. Y todavía le está trayendo. ¿Sí? Dios lo hace. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, dice que lo que pasa dentro de nosotros es que herimos el amor propio y nuestra dignidad. ¿Nunca ha dicho usted, Señor, soy indigno? A veces pensamos que la palabra indigno es no merezco. No, perdió su dignidad. Indigno, no tiene dignidad. Señor, delante de ti no tengo dignidad, Señor, no tengo nada. ¿Y cómo va a tener dignidad, hermano, si Dios sabe que usted era lo peor? Ay, hermano, yo no era eso. Dios dice que yo era lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, que yo era el trapo de inmundicia. Eso dice. Que yo era la ropa de los leprosos, dice. Eso es el trapo de inmundicia. Dios dice que eso era. Entonces, si yo soy todo eso, hermano, tengo que entender. No tengo dignidad. Soy indigno. No tengo nada que reclamar, no tengo nada que pedir, no tengo nada, hermano, que pelear. Nada. Nada. Eso es convertirse. Convertirse es que yo tengo que entender que no tengo privilegios, nada, hermano. ¿Sabe, hermano? Ya tengo como unos 4 meses que me ponen a hacer un trabajo que no es el mío y no les he dicho nada. Tengo 4 meses que no me ponen a hacer un trabajo que yo debería de estar haciendo y no les he dicho nada. Si Dios quiere voy a hacer el trabajo y si no, no. Pero yo no estoy peleando con nadie, hermano. Yo no. Yo siempre le digo al Señor, Señor, hazme justicia, pelea tú. Pelea tú. Y cuando le decimos así, hermano, tú no tienes que pelear con nadie. Y tú ves en el mundo espiritual cómo funcionan las cosas, cómo se enderezan las cosas, cómo los demás fallan. Tú lo ves. Así que, pero es necesario convertirse, un cambio total. Y entonces, cuando hay ese cambio, entonces viene la bendición. Muchos quieren la bendición, hermano, pero sin seguir el proceso de Dios.
Hay un proceso. Le dice Dios a Salomón, ¿sabes qué? Hay un proceso. Mira, ¿sabes qué? Le dice, el día que yo cierre los cielos para que no haya lluvia porque pecaron. Porque si usted ve al final, hermano, dice, perdonaré sus pecados. Lo que está diciendo que le cerré la llavecita de allá arriba. ¿Por qué? Porque pecaron. Por eso, por desobedientes. Si por desobedientes yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si por desobedientes yo mando la langosta que consuma la tierra, y si por desobedientes yo envío pestilencia al pueblo, entonces sigan este proceso, les dice. Primero, si el pueblo se humilla. Segundo, si el pueblo ora. Tercero, si el pueblo busca mi rostro. Y cuarto, si el pueblo se convierte de sus malos caminos. Hasta después que se haya convertido y vaya en el paso número 4, después de seguir el paso número 4, entonces yo oiré desde los cielos. Y cuando yo oiga desde los cielos, voy a perdonar todo lo que hicieron. Y aparte de perdonarles, voy a sanar su tierra. ¿Qué significaba sanar la tierra? Que la tierra ya no iba a dar el fruto. Sanar la tierra era que iba a volver a dar el fruto nuevamente. Entonces quiere decir, sanar la tierra quiere decir, hermano, que usted va a empezar a disfrutar de las bendiciones de Dios. Hay creyentes que ya son perdonados, pero no disfrutan de las bendiciones de Dios porque se quedaron a medio proceso. O se brincaron los pasos del proceso. O hay uno de los pasos que no los quisieron seguir. O porque no se quisieron humillar. O porque no se quisieron convertir. Y Dios perdonó. Porque aunque la persona no se convierta, en el momento que pide perdón, Dios perdona. Dios perdona. Pero siempre que Jesús perdonaba decía, vete y no peques más. Entonces, cuando la persona es perdonada, tiene que irse y no pecar más. Porque entonces digo Jesús, le vendría otra cosa peor. ¿Verdad? Entonces, hermano, el creyente puede disfrutar de las bendiciones de Dios hasta que siga el proceso de Dios. Tiene que empezar por humillarse y reconocer. Recuerde, el que va a ser lastimado es el yo. El yo es el que va a ser lastimado. Cuando diga, es que caí bien bajo, yo hice esto, hice lo otro, entonces caí bien bajo. Usted está poniendo al yo por los suelos. Es el yo el que es pisoteado. El yo. Y cuando el yo es pisoteado, hermano, Dios se hace grande en la vida del creyente. Dios se hace grande en la vida del creyente. Entonces, el creyente puede disfrutar de la bendición de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea restaurado. Hasta que se convierte en su malo camino. Entonces Dios sana la tierra. No solamente perdona, sino que sana la tierra también. Así que hay quienes se quedan con el perdón, pero no buscan ser sanados. ¿Qué pasa si dos personas están en contiendas? Primero, tienen que ponerse a cuentas. Se enfrentan y se dicen, ¿sabe qué? Perdóname. Y se perdonan. Ya todo está bien. Pero si siguen recordando aquello, sí se perdonaron, sí hubo perdón, pero no hay sanidad. Ahora, tienen que buscar una comunión. Es lo que Dios está diciendo. Cuando dice, ora, pero si todo creyente tiene que orar, sí, pero Dios busca que el creyente tenga comunión. ¿Por qué? Porque había una enemistad entre Dios
Entonces, cuando pidió perdón, se humilló y siguió los pasos de Dios, oró, buscó a Dios y dio señales de arrepentimiento. El cambio, hermano, es señal de arrepentimiento. Si no cambias, no te arrepentiste. Entonces, cuando cambias, entonces viene no solo el perdón, sino que la sanidad. Y en la sanidad, el creyente empieza a disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, hay creyentes perdonados, pero sin disfrutar de las bendiciones de Dios. Tiene que entender el creyente, hermano. Y no sé, tengo que hacer énfasis en esto, hermano, porque el creyente lo repite, lo repite y lo repite, pero parece que no lo cree. Dios toma nuestros pecados y los tira al fondo de la mar y no se vuelve a recordar de ellos. ¿Qué quiere decir? Que yo tampoco tengo que recordarlo. Si el Señor perdonó a mi hermano y yo digo que ya lo perdoné también, entonces no tengo que volver a recordarlo. No tengo que volver a hacerle gestos. Ahora tengo que ser amable, tengo que buscarlo, restaurar la comunión. Eso era orar, restaurar la comunión. Ahora tengo que restaurar la comunión. Porque si no, me quedo a medio camino y no disfruto de las bendiciones que trae la sanidad en la vida del creyente. Póngase de pie. Las bendiciones llegan, pero no las disfrutas. No las disfrutas. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea sanado. ¿Qué es humillarse? Aceptar que eres tú el que está mal. Humillarme es aceptar que soy yo el que está mal. Así que buscar el rostro de Dios es restaurar la comunión con Dios. Y eso se hace orando constantemente para que Dios te permita entrar a la intimidad con Él. ¿Qué es convertirse en sus malos caminos? Es enderezar tu caminar, cambiar tu estilo de vida, cambiar lo que pensabas, cambiar cómo mirabas, cambiar cómo oías. Eso es convertirse en los malos caminos. Cuando esto suceda, hay perdón y hay sanidad. Y entonces el creyente puede disfrutar de la bendición de Dios plenamente. Cierre sus ojos, vamos a orar. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, si se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, hasta entonces yo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Recibirán las bendiciones, disfrutarán de las bendiciones. Maravilloso Dios, gracias.